Yo llegué a la Universidad Nacional gracias al padre Núñez, porque dijo que era una injusticia inmensa que las muchachas tuvieran que pagar para ser secretarias tanto en instituciones privadas. Yo llegué a la Universidad Nacional a finales de enero del 83 porque yo había vivido previamente en Costa Rica varios años antes, unos 8 o 9 años antes, y había hecho amistades. Una de las razones por qué me llamaron era porque yo estaba en el partido, pero en San José, porque yo trabajaba en San José. Mi primer lugar de trabajo en la Universidad Nacional fue el IDELA, a donde llegué como muy joven, 23 años, como asistente de investigación de una profesora de literatura, doña María Rosa de Bonilla. Hay un proverbio que dice que conocer bien el pasado es la mejor guía para el futuro. La facultad yo diría que fue la semilla fundamental. Recordemos que la Universidad Nacional, bueno, ya esto lo sabemos muy bien, nace de la Escuela Normal, de la Escuela Normal Superior y luego pasa a ser la Universidad Nacional. Y la Facultad de Filosofía y Letras era en ese momento lo que podríamos llamar, lo que diríamos ahora una macrofacultad. Estaba conformada por las artes, por educación y por lo que hoy constituye la Facultad de Filosofía y Letras. Siempre que se hablaba de la Universidad Nacional, se decía esos rojillos, esos un poco, y hacían varios chistes. Decían que eran verdes por fuera y rojos por dentro. Entonces quería decir que había una presencia fuerte, dijéramos, de tendencias socialistas dentro de la universidad. La UNA nace dentro de otro contexto, porque la UNA nace además de los cálculos políticos que existían en ese momento para tratar de sacar a la gente de izquierda de liberación que estaban en la Universidad de Costa Rica, crean una nueva universidad para tratar de que esa gente de izquierda no estuviera dentro de la universidad. Y lo que pasó fue lo contrario, de que aquí se vino toda la gente de izquierda. Bueno, está bien. Pero además hubo otras cosas dentro del contexto de nacimiento. ¿Por qué? Yo no sé si vos sabés que una de las principales figuras que estuvieron acá y que ayudaron a perfilar a la UNA fue Darcy Ribeiro, este antropólogo que es de primer orden en América Latina. Eso te dice mucho de qué es lo que se estaba buscando. Era una búsqueda dentro de las nuevas corrientes latinoamericanas. Que no es más en el fondo que la aplicación a nuestro contexto actual de la idea de Andrés Bello, que es el fundador en 1843 de la primera universidad latinoamericanista, es decir, que rompe con la universidad europea, que rompe con la universidad colonial y parte de una interpretación de la problemática nuestra. Estudiar a partir de nuestra historia, a partir de nuestra política, a partir de nuestros problemas económicos sociales, a partir de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Hubo un movimiento muy interesante. La primera cosa fue definir epistemológicamente cuál era el papel de las humanidades en el país, no en la Universidad Nacional. Y entonces se comenzó a plantear qué es lo que va a determinar dijéramos, epistemológicamente, qué es lo que va a cultivar esta Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces se fueron formando, o nos dimos cuenta de tres cosas. Primero, que había una unidad totalmente nueva, que es totalmente única en cualquier universidad pública de América Latina, que es la Escuela Ecuménica. Usted sabe que la Escuela Ecuménica es la primera escuela de teología en un centro estatal de enseñanza superior. En América Latina, históricamente es así. Estaba el IDELA, que también era el Instituto de Estudios Latinoamericanos y que no era una escuela o un centro académico tradicional en en las universidades. Sí existían institutos de estudios latinoamericanos, pero un instituto
de estudios latinoamericanos en una facultad no existía. Entonces la pregunta era, estas dos cosas, ¿verdad? Estos dos elementos, lo latinoamericano y lo cristiano, ¿qué papel va a jugar dentro de una facultad de filosofía y letras? ¿Verdad? Lo más importante para nosotros era crear una comunidad en donde se pudiera producir conocimiento. A los bibliotecarios se les enseñaba filosofía, ciencias sociales, porque creíamos que teníamos que involucrarnos con la sociedad en que vivíamos. Ser partícipes, no ser neutrales. El bibliotecario no puede ser neutral. Si tiene que ser líder, tiene que tener una posición, una cosmovisión, un punto de vista para que entusiasme a los otros. Y yo creo que eso logramos entusiasmar. Desde el principio trabajamos con todos los profesores, no era una biblioteca en donde se trabajaba en abstracto con bibliografías, listas de libros que sacábamos de catálogos, no. Invitábamos a los decanos de cada escuela que se iba formando en agrarias, en veterinaria, en filosofía, en ciencias ecuménicas, los invitábamos a conversar todas las semanas sobre cuáles eran los materiales que se necesitaban, cuáles eran las orientaciones. Ellos venían, querían una biblioteca centralizada, querían descentralizado, que les mandáramos colecciones a veterinaria, a otras partes. Estábamos escuchando, estábamos abiertos, era participativo porque esa era la concepción de conocimiento que teníamos. El conocimiento no está metido en un libro. Mucha gente en las bibliotecas y en las escuelas antiguas de bibliotecología creen que el conocimiento está ahí en los libros, no. Ni en los libros, ni en los videos, ni en los CDs, nada de ninguna grabación, registros de conocimiento, les decíamos antes. Y no, el conocimiento se forma en las conversaciones. Una vez que estábamos haciendo un taller con la Escuela de Economía y la Escuela Ecuménica, les habíamos dejado la lectura de Ruth, libro de la Biblia. Cuando llegamos, les dijimos, bueno, ¿qué les pareció la historia de Ruth? ¿Y saben qué hablaron? Hay que estar bien con la suegra, porque las suegras lo salvan a uno. Y es que en la historia, la suegra salva a Ruth. Entonces fue como una hora de oír hablar de suegras. El compañero que iba casi se moría, el economista. Yo le decía, déjenlas, que hablen de la suegra, porque nosotros pusimos el texto, pero a ellos lo que les interesó fue eso. Partamos de ahí. Y ahí viene el método, ¿verdad? Para la guerra centroamericana, nosotros participamos mucho en la escuela. De mis compañeros y amigos de Guatemala de esos años universitarios, no queda ni uno vivo, ni uno, ya, ni uno. Yo salí del país. Bueno, puede ser, sí, ahora que digo yo salí del país, puede ser 2 o 3 por ahí que también salieron del país en un determinado momento. Pero los que no lo lograron hacer, fueron desaparecidos. En ese momento estábamos sumamente involucrados, especialmente en la Escuela Ecuménica, impulsando lo que puede ser la coordinación del apoyo a servicios de los movimientos de derechos humanos en América Central. Entonces, desde la escuela, nosotros coordinábamos lo que llamamos la Coordinadora Ecuménica de Centroamérica. Lo que se hizo en el Departamento de Filosofía ya por la primera mitad de los años 80 o a mediados de los 80 en el ámbito de la investigación fue interesante, porque
Hasta entonces el Departamento de Filosofía no tenía mucha investigación y mis propuestas para estudiar el pensamiento costarricense cayeron en terreno fértil porque había gente que ya tenía esas preocupaciones, que ya había trabajado en ese sentido, pero no se habían aglutinado, y otras que no lo habían hecho pero que les interesaba. Por ejemplo, quienes ya habían trabajado eran Arnoldo Mora, que toda la vida ha trabajado en esa dirección. Lo hacía también Jacinto Ordóñez, que eran, digamos, los más viejos en ese momento en el Departamento de Filosofía. Los estudios sobre don Joaquín García Monge los inicié yo aquí, porque el primero que escribe un libro sobre un ensayo sobre el ideario de don Joaquín García Monge, comienzos de los 80 soy yo, porque antes lo que había eran anécdotas. Era un señor muy bueno que me enseñó a leer poesía, como si fuera Santa Claus. No, un hombre que es solo bondad y todo eso. Y pues entonces, ¿por qué lo persiguieron? ¿Por qué tuvo tantos enemigos políticos, ideológicos? Porque tenía veneno, porque sabía pelear. Entonces no era tal Santa Claus, ahí el perrito que le soban la leva y mueve la cola. No. Entonces yo comencé el aporte de don Joaquín en la revolución estética, es el creador de la novela realista. ¿Qué significa eso? Que no es una novela costumbrista ni folclórica. Don Joaquín ve el drama y la tragedia del campesino pobre. Es otra cosa. La escuela crea las primeras publicaciones con el objetivo de dar a conocer el pensamiento filosófico de las personas que trabajaban ahí. Pero sí había mucha preocupación para que los compañeros reelaboraran un pensamiento propio. Se echó a la calle a defender la Universidad Nacional. Eso fue en el año 89. Porque como te digo, ya estaba todo listo para venderla a la National University. Entonces, ningún político se puede comprar una bronca con una provincia entera. Es perder las elecciones de antemano. Y el que daba el pleito a la par de Núñez, del rector Núñez, dentro del Consejo Universitario era yo, el ideólogo, digamos, porque Miguel Sobrado y Hugo Fernández estaban fuera. O sea, podían reunirse o discutir con nosotros o con el padre, pero antes de una sesión, al interior de la sesión, y el rector es el presidente, digamos, de la junta directiva, es el que maneja la agenda, y tampoco puede tener mucho pleito porque tiene que darle la palabra a este al otro. El que se ganaba los pleitos, y eso era yo. Claro, él feliz de la vida porque también era un tremendo político, un maestro de la política. Y Enrique de Benavides escribía columnas diciendo que la bucólica Heredia, la pacífica Heredia, se había convertido en una especie de Kremlin de Costa Rica y cosas de eso. De por todos lados se podía ver entonces las barbas de Fidel Castro por aquí. Ese era un poco el ambiente que se creó, y entonces la presión contra el padre Núñez era tremenda, y él se mantuvo firme. Daniel Oduber mandó varios ministros. Toda esa gente estaba en contra de la idea de la universidad necesaria. Hay dos cosas que hay que entender. Primero, la Universidad Nacional comenzó en forma conflictiva ya, como universidad. El concepto de universidad necesaria estaba vinculado, digamos, a un proyecto académico, pero básicamente también con un proyecto político, muy determinado con una opción social. Que yo te contaba que fue muy divertido cuando me eligieron, ¿verdad? Porque la gente me paraba, pero no gente de filosofía, gente de otras áreas. Y me decían que cómo había llegado yo a directora, una mujer. Lo interesante aquí ha sido que la escuela desde el principio estuvo interesada en promover
el papel de la mujer dentro de las comunidades, tuvimos profesoras, ¿verdad? Es decir, queríamos que hubiese más gente. De hecho, el gran problema es que había poca teóloga formada en mujer, ¿verdad? No habían teólogas casi. Ana Ligia tenía una formación en letras. La otra que llegó fue Cora Ferro, poco después de que yo dejé de ser el director de la escuela. Y llegó a la decanatura porque ella no encontró que en la escuela tuviera posibilidades de llegar a ser la directora. Y tenía todos los dones y dotes para hacerlo. Pero los hombres siempre la andaban viendo con recelo. Pero sí pienso que ella se metió ahí porque tenía un proyecto que era el crear el IEM, ¿verdad? El Instituto de Estudios de la Mujer. Cora, mi compañera, muy famosa, muy valiente, con una capacidad extraordinaria para crear, dijo, no, tenemos que crear un instituto independiente para no tocar solo lo religioso, que en este país es muy importante, y este país católico, apostólico, romano es más, y por lo tanto la mujer más invisibilizada, y empezó a buscar, yo le ayudaba, pero ella era la que buscaba más, cómo hacer un instituto de la mujer. En todos los campos, la renovación es constante. Nunca ha habido en la historia de la humanidad más masa crítica científica que actualmente. Cambios importantes en la universidad yo los percibo fundamentalmente con los cambios que han habido en función del modelo neoliberal, ¿verdad? Que empieza con fuerza en las universidades a partir de los años 90 y que tiene que ver con la venta de servicios, con la forma como se concibe en términos el papel de la universidad, etc. Entonces, esto ha traído cambios dentro de la universidad. Por ejemplo, el tema del interinazgo, que es un tema muy importante, es una derivación de este tipo de posturas. El tema, por ejemplo, de la, entre comillas, privatización de los posgrados es parte de esta situación. La priorización de la universidad en cuanto a formar nociones de emprendedurismo forma parte de esta nueva concepción. El ingreso de las nociones de eficiencia y eficacia dentro de la labor académica, el control constante, la juridización de las relaciones intrauniversitarias, etcétera, tiene que ver con toda esta situación. Lo que ha quedado es fundamentalmente el espíritu y la apertura a los sectores más populares de este país. La crítica es fundamentalmente la burocracia. Una planificación más definida de los objetivos. Decidir y discutir sobre qué es lo importante y qué no es lo importante. Eso es vida universitaria, eso es lo que yo llamo foros. No es la comunicación lo que estamos pidiendo, es el contacto. Y es una sensación que tienen la mayoría de las unidades académicas, pues yo lo he conversado. ¿Cómo hacen ustedes con los profesores? En la casa todos. Tiene que haber centros de pensamiento, de pensar el país y no solamente pensar en el empleo. Nosotros estamos hoy, 40 años después, evaluando, echando una mirada hacia esos 40 años. Dentro de 40 años, la mirada va a ser a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Él era de origen muy pobre. Él era de Capellades de Pacayas, un hombre de un indiscutible talento. Y si él no hubiera tenido, perdóname la expresión, los cojones que tuvo, esta universidad no se funda. La tarea es crear conocimiento
pero no un conocimiento abstracto, uno que ayude a mejorar las sociedades, una contribución para la paz, para el bienestar de los pueblos. Esa es una misión linda y eso entusiasma, pero si le decimos a los muchachos que la tarea suya es nada más catalogar los libros y poner unos numeritos y eso no entusiasma.